Sabes, hay momentos en la vida que no solo te acompañan, sino que se quedan contigo. Momentos que cambian tu forma de respirar, de dormir, de mirar a las personas en las que antes confiabas plenamente. Antes pensaba que el duelo era lo peor que se podía sentir. Como cuando murió mi madre, sentí que mi mundo se hacía añicos. La casa quedó en silencio, y yo también. Pero ese silencio no duró mucho, porque a veces lo que el dolor revela es mucho peor que lo que arrebata. Recuerdo la noche en que todo cambió. Afuera llovía. No fuerte, solo una llovizna fría y suave que golpeaba la ventana como si intentara recordarme que estaba ahí. Estaba sentada al borde de la cama, con uno de los suéteres de mi madre en la mano. Todavía olía a ella, a lavanda y café, a hogar. Y entonces entró mi padre. Y lo que dijo esa noche, lo que me pidió, no se sintió como dolor. No se sintió como consuelo. Se sintió como traición. Pero no de esas ruidosas. No era de esas personas que te gritan a la cara y dan portazos. No, esta susurraba. Se coló suavemente como una sombra. Como un abrazo que se prolonga un segundo de más. Y fue entonces cuando comprendí algo para lo que nadie te prepara. A veces, la persona por la que lloras no es la que murió. Es la que sigue de pie frente a ti. Aquella en quien creías poder confiar. Me llamo Lie. Y esta es la historia que nunca le he contado a nadie. Ni a mi mejor amiga, ni a mi hermano, ni siquiera a la terapeuta a la que intenté ir una vez, pero con la que no pude desahogarme. Esta historia ha vivido en mi interior durante años, carcomiéndome por dentro. Y ahora, por fin, la estoy dejando salir porque quizás si la cuento en voz alta, alguien ahí fuera, alguien como tú, se sienta un poco menos solo en su silencio también. Una breve pausa. Un ligero quiebre en la voz. Y antes de empezar, sepan esto. Estas historias que comparto aquí en Cuentos Revelados no son solo historias. Son verdades ocultas. De esas que solo se cuentan en un susurro, en la oscuridad, a alguien que de verdad quiere escuchar. Así que, si eres esa persona, si crees en el poder de la honestidad pura, en la complejidad de las emociones humanas, en el dolor del amor complicado, entonces no te vayas. Suscríbete a Heartfelt Tales Unfold, porque lo que estoy a punto de compartir contigo cambiará para siempre tu perspectiva sobre el duelo, la familia y lo que llamamos amor. Mamá murió en medio de la noche. En paz, eso dijeron. Su respiración se ralentizó. Y luego se detuvo. Yo fui quien la encontró. Todavía envuelta en su manta de punto favorita, con el televisor encendido de fondo. Siempre se quedaba dormida viendo esos viejos documentales de naturaleza. Pájaros, bosques y ballenas bajo el mar. Decía que los sonidos la tranquilizaban, como si el mundo siguiera siendo hermoso incluso cuando la vida no lo era. Pero cuando entré en la sala esa mañana, lo único que oí fue el zumbido de la estática. Y silencio. Ese silencio pesado, de esos que te oprimen el pecho como si intentaran advertirte de que algo anda mal antes de que tu cerebro reaccione. Los días que siguieron fueron confusos. No de esos días dramáticos en los que lloras desconsoladamente. Fue peor. Fue una sensación de entumecimiento. El funeral fue pequeño. Solo asistieron unos pocos amigos de la familia. Hayden apenas pronunció palabra. Se limitó a mantener la capucha puesta y a mirar al suelo, con las manos en los bolsillos, como si se estuviera aferrando a la vida con todas sus fuerzas. ¿Y papá? Edward permaneció inmóvil como una estatua todo el tiempo. No derramó ni una lágrima. No habló a menos que alguien le hablara. Estrechó manos, asintió, pero su mirada estaba perdida. Honestamente, llevaba años perdida. De niño, nunca llegué a conocer realmente a mi padre. Era el tipo de hombre que llegaba tarde a casa, comía en silencio y se quedaba dormido en el sillón reclinable con el control remoto aún en la mano. No era cruel, pero tampoco amable. Simplemente distante. Mamá solía decir, está cansado. Trabaja muchísimo por nosotros. Y tal vez fuera cierto, pero siempre daba la impresión de que trabajaba para escapar de algo o de alguien, tal vez incluso de nosotros. Aún así, mamá lo adoraba, incluso cuando apenas la miraba en la cena, incluso cuando olvidaba su aniversario 2 años seguidos. Incluso cuando lloraba sola en el baño después de intentar que él se desahogara. Lo observé todo, cada instante, en silencio, porque eso es lo que aprendí a hacer. Mantenerme discreta. Guardar silencio.
No remover nada. Jaden era diferente, sin embargo. Se parecía más a ella. Cálido, emotivo, siempre intentando arreglar las cosas. Pero después de su muerte, algo en él se apagó por completo. Dejó de tocar la guitarra, dejó de salir. Se encerraba en su habitación y ponía la música a todo volumen, tan fuerte que se sentía vibrar a través del suelo. No tuve el valor de preguntarle si estaba bien, porque yo no lo estaba. Y no creía poder soportar la carga de los dos. La casa parecía un museo después de que se fue, como si el tiempo se hubiera congelado, pero no en el buen sentido. Como si el aire mismo estuviera cargado de todo lo que no dijimos cuando ella vivía. Sus zapatos seguían junto a la puerta principal, su taza de café seguía en el fregadero. No me atrevía a lavarla. Empecé a usar sus suéteres. Me sentaba en el porche con su viejo diario, hojeando páginas que no podía leer porque las palabras me oprimían el pecho. Era la única vez que me sentía cerca de ella. Papá empezó a notarlo. Al principio, pensé que simplemente estaba de luto. Bueno, todos lo estábamos. Pero luego su mirada se detenía. No de una forma paternal. De una forma que no sabría describir. Todavía no. Se quedaba parado en los umbrales de las puertas demasiado tiempo. Su silencio se sentía más pesado de lo normal. Más presente, si es que eso tiene algún sentido. Como si no solo estuviera cerca de mí, sino que me estuviera observando. Una noche, bajé a la cocina sobre las 2 de la madrugada a buscar agua. Y él ya estaba allí. Simplemente sentado en la oscuridad. Sin luces encendidas, solo la luz de la luna que se filtraba por las persianas, golpeando la curva de sus hombros. Me miró y dijo, «Sigo esperando que ella entre». Asentí con la cabeza. Le dije, «Yo también». Y lo decía en serio. Pero entonces él dijo, «Ella era el alma de esta casa. Ahora solo estamos tú y yo». La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Que estaba destrozada por el dolor y que le daba demasiada importancia a todo. Que estaba cansada. Que él se sentía solo. Todos lo éramos. Pero en el fondo, algo no me cuadraba. Y si hubiera sabido hasta dónde podía llegar el dolor, si hubiera comprendido lo que el silencio puede ocultar, te juro que habría hecho las maletas y me habría escapado. Lejos. Pero no lo hice. Me quedé. Me quedé porque seguía creyendo en la idea de la familia. Porque pensé que tal vez podríamos apoyarnos mutuamente en los peores momentos. Me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Y lo que vino después, jamás lo vi venir. Era una tarde de domingo. Silencio. Un silencio que no se siente pacífico, sino pesado. Recuerdo que el cielo estaba gris, como si no supiera si quería llover o simplemente permanecer bajo y triste como todos nosotros. Finalmente había reunido el valor para empezar a ordenar las cosas de mamá. No porque estuviera preparada. No lo estaba. No creo que lo estuviera nunca. Pero el silencio de esa casa empezaba a asfixiarme, y su habitación parecía habitada por un fantasma. Así que me puse una de sus sudaderas viejas, abrí las ventanas y empecé a rebuscar en su armario. Cada prenda que tocaba me hacía sentir como si la estuviera borrando. Su bufanda aún olía a su cabello. Sus gafas de lectura todavía tenían manchas. Había un frasco de perfume a medio terminar en su mesita de noche, y cuando lo rocié una sola vez al aire, me golpeó tan fuerte en el pecho que tuve que sentarme. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí. Lentos, vacilantes. Ni siquiera necesité voltearme para saber que era él. Papá. Se quedó un momento en el umbral. Simplemente se quedó allí, mirándome, sosteniendo una caja que no reconocí. Era sencilla, una caja de cartón común y corriente, pero la forma en que la apretaba contra su pecho como si fuera algo sagrado. Sabía que lo que hubiera dentro importaba. Para él, al menos. Encontré esto en el ático, dijo. Su voz sonaba más suave de lo habitual. No cansada, sino pausada. Asentí, esperando que me la entregara. En cambio, se acercó y la dejó suavemente sobre la cama. Luego se sentó a su lado, justo en el borde, demasiado cerca. Abrí la caja lentamente. Dentro había fotos. Antiguas. Fotos que nunca había visto. Mamá y papá, veinteañeros, ella riendo, él sonriendo.
sonriendo de verdad, como nunca los había visto en persona. También había cartas. En una de ellas había una marca de su beso con pintalabios en el sobre. Me picaban los ojos. Solía escribirle desde mi puesto en el ejército, murmuró. Siempre las guardaba, incluso las tontas. Decía que la hacían sentir que yo estaba cerca. Su mano se extendió entonces, con naturalidad, como si nada, y se posó sobre la mía. Pero no se sintió natural. No se sintió paternal. Se quedó allí demasiado tiempo. Cálida. Inmóvil. Presionando. Retiré suavemente mi mano y fingí concentrarme en las fotos. Pero por dentro, sentía un nudo en el estómago. Entonces lo dijo, no con tristeza en la voz, sino con algo más. Algo que me erizó el vello de la nuca. Ahora solo somos tú y yo, Lia. Tenemos que cuidarnos el uno al otro. Tragué saliva con dificultad. Intenté sonreír. Intenté que significara lo que esperaba que significara. ¿Por qué la alternativa? No. No estaba preparada para eso. Todavía no. Le dije que estaba cansada. Le dije que tenía que terminar más tarde. Y salí de la habitación con el corazón latiendo a 1000 por hora. El resto del día pasó como un borrón. No podía concentrarme en nada. Me quedé mirando la televisión sin prestar atención. Sentía la piel muy tirante, como si ya no me quedara bien. Haden se quedó en su habitación todo el día. Con los auriculares puestos. El bajo de su música retumbaba suavemente a través de la pared como un latido que no sabía interpretar. La cena llegó y se fue. Papá no dijo mucho. Pero sus ojos no se apartaron de mí. Y entonces, más tarde esa noche, mucho después de apagar las luces, después de haberme metido en la cama y haber intentado obligarme a dormir, lo oí. Un suave golpe. 3 suaves golpes en mi puerta. Me quedé paralizada. Al principio, pensé que tal vez era Jaden. Tal vez quería hablar. Tal vez él tampoco podía dormir. Pero entonces la puerta se abrió lentamente con un crujido y vi la silueta. Alto, corpulento, inmóvil. Era él. Lie, susurró. ¿Estás despierta? No respondí. No podía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Entró, cerró la puerta suavemente tras de sí, y lo que dijo a continuación me revolvió el estómago de una forma que no creía posible. Fue como si algo dentro de mí se hubiera partido en dos. Porque en ese instante, cada línea que creía inquebrantable se hizo añicos. Y nada, absolutamente nada volvería a ser igual después de eso. No dormí esa noche. Ni un poquito. Me quedé allí tumbada, con los ojos bien abiertos, mirando las grietas del techo como si fueran a darme respuestas. No me había tocado. En realidad, no. Pero lo que dijo, lo que quiso decir, flotaba en la habitación como una niebla que no se disipaba. Repetía sus palabras una y otra vez, intentando transformarlas en algo distinto, intentando que sonaran paternales, inocentes. Pero no lo eran. Se quedó al pie de mi cama, en la oscuridad, y dijo, a veces te miro y la veo a ella. Los mismos ojos. La misma forma en que inclinas la cabeza cuando estás triste. Luego se acercó un paso más y dijo, ya no quiero sentirme solo. No respondí. No podía. Mi cuerpo se tensó, como si mi cerebro y mi corazón se hubieran desconectado en ese instante. Y cuando finalmente salió de la habitación en silencio, como si nada hubiera pasado, sentí como si hubiera atravesado una tormenta sin moverme un ápice. A la mañana siguiente, lo evité por completo. Inventé una excusa para salir a caminar. Dije que necesitaba despejarme, pero la verdad, tenía miedo de mirarlo. Miedo de mirarme a mí misma. Me sentía fatal, como si me hubieran desgarrado algo por dentro. Algo oscuro. Algo que no sabía cómo describir. Y lo odiaba. Dios, cuánto lo odiaba. Pero lo que más me asustaba era cómo también me odiaba a mí misma por no haberme marchado, por no haberle gritado, por no haberle cerrado la puerta en la cara, por haberme quedado paralizada, por haberme quedado. No dejaba de pensar en aquella noche en que murió mamá. En cómo me abrazó en la cocina, con los brazos alrededor de mis hombros, mis lágrimas empapando su camisa. No dijo mucho, pero era la primera vez en años que me abrazaba de verdad. Y entonces, me decía a mí misma que solo estaba de luto.
Que ambos lo estábamos. Que tal vez algo dentro de él se había abierto. Que tal vez por fin estaba viendo una versión de mi padre que sentía algo. Pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si ese fue el comienzo. Si él intentaba llenar ese vacío en su corazón con algo que yo nunca debí darle. Y aún así, incluso después de lo que dijo, incluso después de la forma en que me miró, una parte de mí seguía buscando excusas para él. Está de luto. No sabe lo que está haciendo. Todos estamos destrozados ahora mismo. Esos pensamientos se convirtieron en ruido de fondo, de esos que no notas hasta que son demasiado fuertes para ignorarlos. No se lo conté a Jaden. No se lo conté a nadie. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? ¿Que mi padre había dicho algo raro? ¿Que tal vez, solo tal vez, estaba cruzando una línea que no quería creer que existiera? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si lo estaba malinterpretando? ¿Y si así era como él veía el duelo, y yo era la que lo estaba haciendo tan feo? Empecé a evitarlo aún más. Solo bajaba cuando sabía que no estaba. Empecé a cerrar la puerta con llave. Ni siquiera lo pensé. Simplemente lo hacía por instinto, pero ya nada me parecía seguro. Ni la casa, ni sus ojos, ni siquiera yo, porque ya no confiaba en ver con claridad. ¿Era afecto o manipulación? ¿Intentaba conectar conmigo como si fuera su hija? ¿O me estaba usando para reemplazar a la mujer que había perdido? No lo sabía. Y esa era la peor parte, porque cuando el amor, el dolor y la soledad se mezclan, es difícil distinguir dónde termina uno y empieza el otro. Empecé a tener sueños, versiones distorsionadas de nuestra vida. Mamá seguía viva, pero nunca podía contactarla. Se quedaba parada al final del pasillo, mirándome con decepción, en silencio. Y me despertaba empapada en sudor, sintiéndome ahogada en culpa por algo que ni siquiera había hecho. Sin embargo, esa es la parte de la que nadie habla. El antes, el casi, la confusión que surge cuando no se ha cruzado una línea, pero sientes como el suelo se resquebraja bajo tus pies y cada paso te hace sentir que podrías caerte. No se detuvo. Después de esa noche, después de que se parara en mi puerta y me susurrara palabras que me revolvieron el estómago, las cosas no volvieron a la normalidad. Pero tampoco estallaron. Simplemente cambiaron silenciosamente, de forma peligrosa. Empezó a aparecer más. Al principio, pequeñas cosas como prepararme té por las noches. Llamaba a la puerta, me ofrecía una taza sin decir mucho y se sentaba frente a mí como si fuéramos viejos amigos. Solo dos personas disfrutando de un momento de consuelo en una casa que había olvidado cómo sentir calidez. Me preguntaba si dormía bien, si necesitaba algo. Me decía que estaba orgulloso de mí por mantenerme fuerte. Al principio, me convencí de que era un progreso. Que tal vez estábamos sanando. Quizás estábamos encontrando el camino de regreso a algo seguro. Pero no era eso. No era eso en absoluto. Porque poco a poco sus palabras empezaron a cambiar. También sus caricias. Ya no eran paternales. Una mano en mi hombro que se detuvo. Un roce de sus dedos en mi espalda baja al pasar junto a él en el pasillo. Un abrazo que se prolongó demasiado. Me ponía rígida. Pero no decía nada. No lo apartaba. Simplemente me quedaba paralizada. Y después de cada pequeña transgresión que no llegaba a cruzar la línea, me refugiaba en mi mente intentando desesperadamente reescribirla. Él solo está solo. No se da cuenta. Está de luto. Pero la verdad es que creo que sí lo sabía. Creo que siempre lo supo. Porque había algo en su mirada. Una dulzura que no me correspondía. Un deseo que no tenía por qué dirigirse hacia mí. Las conversaciones nocturnas se convirtieron en una rutina. Llamaba suavemente a mi puerta alrededor de la medianoche. Me preguntaba si seguía despierta y se sentaba al borde de mi cama. Hablaba de mamá. Como solía sentarse en ese mismo sitio. Cómo lloraba cuando nadie la veía. Cómo deseaba haberla amado mejor. Y yo me quedaba allí sentada, envuelta en su suéter, asintiendo y tragando el nudo en la garganta. Porque una parte de mí sentía lástima por él. Parecía destrozado. Verdaderamente destrozado. Pero las líneas se fundían entre sí. Una noche trajo una foto antigua. Era de su boda. Mamá se veía radiante, joven y resplandeciente, y tan enamorada. Se sentó a mi lado, me acercó la foto a la cara y susurró: «Te pareces mucho a ella».
Entonces rompió a llorar. Lágrimas de verdad. En silencio. Constantes. Y yo no sabía qué hacer. No sabía si debía consolarlo, huir, gritar o desaparecer. En cambio, extendí la mano, la puse sobre su hombro, y él se inclinó hacia mí, apoyó su frente en mi cuello y se quedó allí. Respirando mi presencia. Abrazándome como si fuera algo precioso, familiar y perdido. Y de nuevo, no me moví. Me repetía a mí misma, está de luto. Pero cada vez que lo creía, cada vez que permitía que fuera una razón suficiente para guardar silencio, perdía una parte de mí misma. Una pieza que aún intento encontrar. Dejé de salir, dejé de llamar a mis amigos. No quería mentir, pero tampoco quería decir la verdad. Porque, ¿cuál era la verdad? ¿Que el hombre que me crió me estaba absorbiendo emocionalmente por completo? ¿Que ya no podía respirar en mi propia casa, pero no sabía cómo irme? Haden no dijo mucho durante esos días, pero me observaba. Podía sentirlo. Como si supiera que algo andaba mal. Y creo que tal vez por eso me quedé. Porque no quería dejarlo atrás. Pensé que podría protegerlo de todo. De papá. De mí. Pero ni siquiera pude protegerme a mí misma. Y entonces llegó la noche que rompió la poca barrera que quedaba. Era tarde. Casi las 2 de la madrugada. Estaba sentada en la sala, acurrucada en la vieja manta de mamá, intentando perderme en un libro antiguo que había leído cientos de veces. Algo familiar. Algo seguro. No lo oí bajar las escaleras, pero de repente, estaba allí. Justo detrás de mí. Se sentó a mi lado, demasiado cerca otra vez. Y no tuve fuerzas para moverme. No esa noche. Se quedó mirando la chimenea un buen rato antes de hablar. Y cuando lo hizo, su voz era tranquila y clara. La echo de menos, dijo. Echo de menos lo que se sentía al ser vista, al ser tocada, al ser necesaria. No dije nada. Apreté la manta con más fuerza. Entonces me miró, y lo sentí en lo más profundo de mi ser incluso antes de que lo dijera. Me dijo, no tenemos que estar solos, Lie. Ya no. Y en ese instante, me quedé helada porque ahí estaba, dicho. Se acabaron las apariencias. Se acabaron los escondites tras el dolor, el silencio o las palabras cuidadosamente elegidas. Lo dijo en voz alta, lo que quería, y no me fui. No grité. No corrí. Me quedé paralizada, como siempre. Y en ese silencio horrible y sobrecogedor, algo dentro de mí se rompió. No de repente, no con fuerza, solo en silencio, como el crujido lento de la porcelana, invisible a simple vista, pero fatal igualmente. Esa noche, después de que lo dijera, después de que esas palabras salieran de su boca como si tuvieran todo el derecho a existir entre nosotros, me quedé paralizada. El mundo parecía inmóvil, pero mi cuerpo gritaba. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. Me sudaban las palmas de las manos. Tenía la boca seca. ¿Mis pensamientos? Ni siquiera eran pensamientos. Eran solo destellos, imágenes, recuerdos, miedo. Quería creer que me levantaría, que gritaría, que le diría lo enfermo, lo retorcido que era. Pero no lo hice. Me senté allí, envuelta en la manta de mamá, y lo único que podía pensar era, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo el hombre que me crió, que me besó de buenas noches cuando tenía 5 años, que me sujetó el asiento de la bicicleta cuando aprendí a montar, que una vez ahuyentó a los monstruos debajo de mi cama, cómo se convirtió en esto? Y entonces se mudó. Sutil, como un susurro. Extendió la mano, rozando mi mejilla. Fue suave, tierno, incorrecto. Me estremecí, pero no se detuvo. Su pulgar recorrió justo debajo de mi ojo. Secó una lágrima que ni siquiera había notado caer. Dijo, no tienes que llorar. No estás haciendo nada malo. Esto también podría ser amor. Y fue entonces cuando algo se rompió. No en él, en mí. Me levanté tan rápido que la manta cayó al suelo. Mi silla chirrió sobre las tablas de madera. Me alejé de él como si se hubiera convertido en un extraño, porque así era. No, susurré. Y luego más alto, no me toques. No me toques nunca más. Su rostro cambió entonces, solo por un segundo, de una suave tristeza a algo más afilado, como si yo hubiera roto el hechizo. Lo vi, ese destello,
esa conciencia. Y de repente todo se sintió real, innegable, peligroso. Salí corriendo de la habitación, crucé el pasillo, pasé junto a la puerta cerrada de Jaden. Ni siquiera recuerdo haber abierto la puerta principal, solo recuerdo el frío que me golpeó como una bofetada. Descalza en el porche, el aire invernal me helaba la piel y respiraba como si acabara de escapar de un edificio en llamas. Allí estaba, en la oscuridad, bajo un cielo sin estrellas, con el pecho agitado, el corazón acelerado como si intentara huir de la vergüenza que me recorría la espalda. Pero no me había ido a ninguna parte. En realidad, no. Seguía allí, seguía siendo su hija, seguía en esa casa, seguía unida a esa familia por lazos de sangre y silencio. Recuerdo haberme abrazado a mí misma, no para entrar en calor, sino para mantenerme entera. Porque sentía que me desmoronaba a cámara lenta. E incluso entonces, a pesar de todo lo que acababa de pasar, aún lo oía. Ese horrible susurro en el fondo de mi mente. Quizás no lo decía en serio. Quizás simplemente está roto. Quizás exageré. Pero no. No, no lo hice. Sabía que no. Me quedé afuera durante lo que parecieron horas hasta que se me entumecieron los pies. Hasta que cesó el temblor. Hasta que pude volver a sentir. Entonces entré. En silencio. Con cuidado. La casa estaba a oscuras. No se oían pasos. No se oían voces. Solo el suave zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Como si el mundo no se hubiera dado cuenta de lo que acababa de pasar. Fui directamente a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo con la espalda apoyada en ella, como si eso lo mantuviera alejado. Y lloré. Pero ese no fue el final. Lo peor vino después. Después de esa noche, no le hablé. Ni siquiera dejé que me viera. Empecé a evitar la casa por completo. Salía temprano por la mañana, antes de que él se levantara, y vagaba por la ciudad sin rumbo fijo. El parque. La biblioteca. La parada de autobús a las afueras, donde nadie esperaba nada. No comía. No dormía. No hablaba con nadie. Simplemente flotaba. Mi cuerpo seguía ahí, pero mi mente estaba en otro lugar. En algún lugar muy, muy lejano. Cuando volvía a casa, esperaba hasta muy tarde. Hasta que estaba segura de que estaba en su habitación. Hasta que las luces estaban apagadas. Hasta que incluso el zumbido del refrigerador me parecía demasiado fuerte. Y entonces subía las escaleras de puntillas como un fantasma, intentando pasar desapercibida. Nunca más volvió a llamar a mi puerta. Pero lo que más me asustaba era cómo actuaba como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera sido real. Seguía preparándote. Seguía cocinando la cena como si nada hubiera pasado. Seguía dejando la luz del porche encendida para mí, como si me estuviera haciendo un favor. Y el silencio entre nosotros no era incómodo. Era deliberado. Calculado. Como si hubiéramos llegado a un acuerdo tácito para enterrar lo sucedido. Muy hondo. Pero yo no había aceptado nada. Simplemente estaba sobreviviendo. Y Jaden. Dios. Jaden también cambió. Ya no me miraba. No de verdad. No como antes. Si yo entraba en la habitación, él se iba. Si me sentaba a la mesa, cogía su plato y se lo llevaba arriba. Al principio pensé que era solo el dolor. Todos nos estábamos desmoronando a nuestra manera. Pero una noche, me lo crucé en el pasillo y se sobresaltó. Apenas perceptible. Pero yo lo vi. Lo sentí. Y me pregunté, ¿lo sabía? ¿Había oído algo aquella noche? O peor aún, ¿lo había visto? La culpa era insoportable. Porque de repente, ya no era solo una hija que intentaba sobrevivir al desamor de su padre. Yo era una hermana que intentaba proteger a alguien que tal vez ya no me necesitaba. Que tal vez ya no me quería. Las pocas veces que estábamos todos juntos en la misma habitación, sobre todo en la cena, el silencio no solo era incómodo. Era ensordecedor. Asfixiante. Él preguntaba cómo me había ido en la escuela. Jaden gruñía. Yo decía que bien. Y todos nos quedábamos mirando nuestros platos como si fueran a rescatarnos. Una noche, extendió la mano hacia la mía por encima de la mesa. Solo un segundo. Ni siquiera me tocó. Solo la extendió. Y me estremecí. Fuerte. Jaden lo vio.
Y echó la silla hacia atrás tan de repente que rozó el suelo. Agarró su plato y desapareció. Ni siquiera lo enjuagó. Lo dejé en el lavabo como despedida. Empecé a tener estos episodios. Ataques de pánico, supongo. Así se llamarían ahora. Sentía opresión en el pecho. La vista se me nublaba. Me sentaba en el suelo del baño, temblando, intentando recordar cómo respirar, intentando convencerme de que no estaba atrapada, de que las paredes no se me venían encima. Pero lo eran. Dentro de mí, cerrándose, plegándose. Y los sueños. Dios, los sueños eran lo peor. No siempre eran pesadillas. A veces eran tranquilos, al principio. Mamá estaba allí, sonriendo, cocinando, tarareando alguna vieja canción de la radio. Pero yo nunca podía hablar con ella. Lo intentaba. Mis labios se movían, pero no salía ningún sonido. Y ella simplemente me miraba fijamente, su sonrisa desvaneciéndose, sus ojos dolían, como si supiera, como si viera, como si me estuviera viendo convertirme en algo que no reconocía, alguien de quien no estaría orgullosa. Y yo despertaba jadeando, luchando por borrar la imagen de su rostro de mi mente, pero nunca se iba. En realidad, no. Siempre estaba ahí, en la cocina, en el pasillo, en el olor de su perfume que aún se aferraba al viejo abrigo en el armario. Ella estaba en todas partes y a la vez en ninguna. Y yo solo intentaba llegar al amanecer, una hora a la vez, una respiración a la vez, una mentira a la vez, porque fingir era más seguro que recordar, y el silencio era más fácil que la verdad. Hubo noches en que me sentaba al borde de la cama, con el teléfono en la mano, el pulgar sobre la pantalla, debatiendo si debía llamar a alguien, denunciarlo, contárselo a alguien. Pero cada vez que me acercaba, me detenía porque ¿qué iba a decir? ¿Que mi padre decía cosas que no debía? ¿Que me miraba como si fuera otra persona? ¿Que me tocaba de maneras que, técnicamente, no eran delictivas, pero que sentía que me robaban pedazos? ¿Me creerían? ¿Lo llamarían trauma? ¿O confusión? ¿Me preguntarían qué hice para provocarlo? ¿Me preguntarían por qué no me fui antes? ¿Por qué guardé silencio? Porque el silencio se convirtió en mi prisión, pero también en mi protección. Empecé a cuestionarlo todo, no solo a él, sino también a mí misma. ¿Era débil? ¿Era cómplice? ¿Estaba rota también? A veces me miraba al espejo y me preguntaba, si saliste ilesa de aquella noche, ¿de verdad pasó algo? Y siempre mi estómago me respondía. Porque sí pasó, todo, en palabras, en gestos, en silencio. Sucedió. Y una noche, finalmente me derrumbé. Me pilló en la cocina. Había bajado a buscar mi abrigo y las llaves. Pensaba desaparecer unas horas, despejarme, simplemente respirar. Pero allí estaba él, apoyado en la encimera, con los brazos cruzados como si me hubiera estado esperando. Me preguntó a dónde iba. Mentí. Dije que iba a encontrarme con una amiga. Él sonrió, y esa sonrisa me destrozó. Porque era el tipo de sonrisa que le dedicas a alguien sobre quien crees tener poder. Era arrogante. Estaba mal. Así que estallé. Lo miré a los ojos por primera vez en semanas y le dije, no estás de luto. Te estás alimentando de los pedazos rotos de alguien que confió en ti. Y ahí estaba, mi verdad, aguda, sin complejos, manchada de lágrimas, pero firme. No discutió, no gritó. Solo me miró de verdad, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Quizás no miedo a mí, sino miedo a lo que finalmente había encontrado, mi voz. Esa noche subí y preparé una maleta. No llevé mucho, solo unas pocas prendas de ropa, el diario de mamá y la foto de ella el día de su boda, aquella en la que sonreía antes de que los años le hubieran arrebatado el brillo a sus ojos. Salí antes de que saliera el sol. No me despedí. No dejé una nota. Simplemente salí por la puerta principal descalza, llevando solo lo que podía cargar y lo que no podía soportar dejar atrás. Y ese fue el momento en que dejé atrás mi infancia. No solo la casa, no solo al hombre que me crió, sino toda la ilusión a la que me había aferrado durante años, que la familia significa seguridad, que los padres siempre protegen, que el amor no puede hacerte daño de esa manera. Y aún hoy, años después, a veces me pregunto, ¿fui realmente su hija o solo la sombra de alguien a quien él amó, intentando ser suficiente para traerla de vuelta? Si alguna vez has vivido algo tan retorcido que no puedes describirlo, no estás sola.
Si alguna vez te has quedado en la oscuridad, sin saber si lo que pasó fue real porque nadie te tocó, pero aún te sientes destrozada, te entiendo. Si te has cuestionado a ti misma, tu memoria, tu silencio, yo también. No tengo todas las respuestas, ni mucho menos, pero sé esto: guardar silencio no me protegió. Solo hizo que la vergüenza se sintiera más pesada. Y ahora, ya no puedo cargar con ella sola. Así que te pregunto, ¿habrías hecho algo diferente? ¿Habrías gritado? ¿Habrías huido? ¿O te habrías quedado paralizada también, atrapada entre el amor, el miedo y un silencio que te engulló por completo? Cuéntame en los comentarios. No tienes que compartir toda tu historia si no estás listo. Pero tal vez, solo tal vez, dejar unas pocas palabras pueda ayudar a alguien más a encontrar la suya. Y dime esto, ¿crees que el dolor puede transformar el amor en algo irreconocible? ¿En algo que nunca debió ser? Porque yo solía pensar que el amor tenía límites. Pero ahora me pregunto, ¿qué pasa cuando la persona que dice te amo es la misma que te rompe el corazón? Si quieres más historias como esta, sin adornos, sin complicaciones, pero reales, suscríbete a Cuentos Sinceros al Descubrimiento. Aquí es donde las historias que enterramos salen a la luz. Algunos padres protegen. Se quedan en la puerta cuando el mundo intenta hacerte daño. Te abrazan cuando se te rompe el corazón. Te recuerdan, con solo estar ahí, que estás a salvo. Y algunos destruyen en nombre del amor. No con puños. No con rabia. Sino con un afecto retorcido. Con miradas persistentes. Con invasiones silenciosas envueltas en palabras suaves. Con un dolor que se torna venenoso porque se niega a quedarse en su sitio. Y a veces, la mayor traición no viene de desconocidos. Viene de aquellos que dicen sufrir también. De aquellos que susurran palabras de consuelo mientras te roban algo que ni siquiera sabías que te pertenecía. Tus límites. Tu identidad. Tu infancia. No sé si lo que viví tiene nombre. Y tal vez no lo necesite. Porque el daño fue real en ambos casos. Y la sanación aún continúa. Esta fue mi historia. Quizás también sea la de alguien más. Quizás sea la tuya. Y si es así, ya no estás solo /diagonala.